Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy viernes 13. Como siempre, primero, bueno, haciendo unos comentarios sobre lo que recibí, lo que califiqué. Eh, los programas de los ciclos, que son las actividades 6.2, 6.4, ya están calificadas, pero no les he enviado lo que sacaron, porque todavía me falta enviarles comentarios a los que tienen algún detalle, ¿sí? Como siempre, la mayoría de ustedes lo hicieron bien, la mayoría de ustedes tienen 100, pero bueno, por ahí hay algunos equipos en donde algo le falló, y siempre, pues antes de subir las calificaciones de todos, pues tengo que hacerles algún comentario para explicarles eh, que, en qué fallaron, ¿sí? Entonces eso me hace falta. Yo creo que en el transcurso del fin de semana les va a llegar esa información y sus mensajes. Lo que sí ya está calificado, porque bueno, es automático, son los ejercicios 6.5, 6.7, esos ya saben cómo les fue. Están entregando, acaban de terminar de entregar la tarea 6.9, y para el lunes tienen el programa 6.11. Permítanme un minuto para contestar un mensaje. Ya. Lo que pasa es que ahorita me están entregando los exámenes del curso de termodinámica. Bueno, a veces surgen preguntas de cómo lo van a hacer. Pero ya regresamos a algoritmos. Les decía que pues acaban de entregar la actividad 6.9, para el lunes tienen la 6.11. ¿Algún comentario de lo que acaban de hacer, de entregar las 6.9? Creo que no. Y estoy seguro que hasta ahorita ha sido la actividad más laboriosa. Ojalá se hayan organizado. Como les dije desde el principio, pues la idea es un programa al día, pero de preferencia los sencillos hubieran salido el fin de semana, y a los más laboriosos dejarlos al final. A ver, permítanme otro rato porque ya se hicieron bolas. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a lo que sigue. Lo que sigue tiene que ver con la manipulación de las listas. Va a haber también una tarea sobre esto, y ya también vamos a platicar sobre el proyecto al final. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Voy a presentar la pantalla.
Y el tema de hoy es la manipulación de listas. ¿De qué se trata? Nosotros ya sabemos lo que es una lista. Sabemos que los elementos de una lista tienen una ubicación, ¿sí? Un índice que los ubica. Empezamos de izquierda a derecha en la ubicación 0 hasta la ubicación n, o de derecha a izquierda podemos comenzar de -1, iniciar con el último elemento que es -1 y así seguir con el -2, -3. Eso es lo que sabemos de las listas. Y hemos utilizado listas en algunos ejemplos, pero hoy vamos a ver qué más podemos hacer con una lista, ¿sí? Vamos a aprender a añadir elementos a una lista y a remover elementos de una lista. Esto se hace utilizando lo que se llama un método. Un método es una función que se escribe para un objetivo determinado. Un método puede eliminar un elemento de una lista o lo puede añadir. Para llamar un método vamos a utilizar el símbolo punto, un punto. Es decir, escribes tu lista y punto y enseguida el método. Por ejemplo, vamos a este ejemplo que no tiene que ver con programación, que dice, después del objeto escribimos el nombre del método. Si el objeto es perro y el método es run, correr, pues entonces le estamos diciendo al objeto que haga algo, que corra, ¿sí? Y entre paréntesis nos da la posibilidad de dar características de cómo se va a llevar a cabo la acción. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo al perro que corra rápido, ¿sí? Algo similar hacemos en programación a un objeto que puede ser una lista, y en nuestro caso el día de hoy van a ser listas. Le vamos a decir que haga y le vamos a decir con qué características o qué características tiene que llevar, tomar en cuenta al hacer lo que se le pide, ¿sí? Veamos el ejemplo en Python. Imaginemos que en nuestra lista, nuestro objeto es una lista y la lista está formada por los elementos 3, 5, 2 y 1, ¿sí? Entonces, a la lista X le estamos diciendo, le estamos pidiendo que lleve a cabo un método, el método sort, y este método sabe qué hacer con listas, es decir, las va a ordenar. En este caso, no le estamos dando ninguna instrucción en particular, entonces va a ser un ordenamiento por default. Ya después veremos cuáles serían las características de ese ordenamiento. Ahorita lo que estamos explicando es que X es el objeto, que en este caso, en esta clase, el objeto es del tipo lista. La próxima clase, el objeto va a ser del tipo cadena. Y sort es el método que está definido para un objeto de tipo lista. Sort sabe qué hacer en una lista, ¿sí? Y hay muchos tipos de métodos. Esta es una lista de los métodos básicos. Podemos insertar, podemos añadir, podemos remover de diferentes formas. Por ejemplo, remove, remueve, pop, también remueve. Ahorita vemos las diferencias. Podemos ver qué elemento está en cierto índice. Podemos contar. Podemos ordenar en orden ascendente. Podemos ordenar en orden descendente. Podemos desplegar todos los elementos de una lista. Aquí también insert y append tienen que ver con añadir. Solamente que ahorita vamos a revisar cuál es la diferencia de qué hace insert y qué hace append, así como vamos a ver las diferencias en qué hace remove y qué hace pop, que son formas diferentes de remover, ¿sí? Ahorita regresamos, no voy a leer los detalles, ahorita regresamos a todos estos métodos y veremos ejemplos. Bueno, aquí veamos los ejemplos y ahorita escribimos unos en el idle. Si la lista es dog, cat, 3, 4 y 5, insert 1 bird quiere decir que en la posición 1, que está ocupada
por la palabra cat, insertemos la palabra bird, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría mi lista? Dog, en la posición 1, en lo que insertamos bird, y cat no desaparece, no lo estamos eliminando, simplemente se recorre a la posición 2, cat 3 y 4.5. A ver, permítanme un segundo más, porque de ver a los muchachos de Termo están bombardeando con preguntas. Vamos a ver. Tres, 5. Ya. Ahora sí. Espero que sea lo último. Que sí. Regresamos. Si te fijas, insert aclara en qué posición quieres insertar algo. En cambio, append mouse, no tienes la posibilidad de especificar en qué posición lo vas a colocar. La palabra mouse la inserta en el último lugar. ¿Sí? Esa es la diferencia básica entre append e insert. Pop, en cambio, fíjense aquí, pop 2, toma el elemento 2, 0, 1, 2, cat, y lo separa. ¿Sí? Entonces, cuando yo vuelvo a pedir que se imprima la lista X ya no aparece la palabra cat, porque con pop la quité. ¿Sí? Incluso aquí puedo decir, bueno, lo debí de haber escrito antes, que esto es igual a y, y decir que ahora cat sea una cadena que sea cat, que y sea una cadena que sea cat. Bueno, remove, le decimos que quite el elemento bird, no, no sé dónde esté, o no me importa, no tengo que decirle dónde está, lo busco, y el primer bird que encuentre, lo elimina. ¿Sí? Si se fijan, vuelvo a mandar a imprimir la lista, y ya no aparece bird. Pero bueno, mejor vamos a al idle y vamos a hacer unos ejercicios de todo esto, repetir todas estas funciones. Voy a abrir este archivo que llamé, este programa que llamé temporal, y aquí tengo preparada una lista, perdón. ¿Sí? Escribí una lista de números. La lista, ya saben, puede tener números, puede tener números enteros, números flotantes, puede tener caracteres, puede tener valores booleanos. Bueno, aquí preparé una lista solamente de números enteros, 45, 56, etcétera. Tomen en cuenta un detalle interesante, el 34 se repite, el 56 también se repite, ¿sí? Y ahorita lo único que voy a hacer, lo voy a mandar imprimir. F5.
Y aquí está, mi lista A. No he hecho nada. Bueno, vamos a practicar primero el insert. En mi programa voy a escribir a.insert. Insert. ¿Y qué voy a insertar? Voy a decirle, en la posición 4, inserta el número 100. ¿Sí? Y imprímeme la lista. ¿Cómo quedó la lista? Vamos a ver. F5. ¿Cuál es la posición 4 ahorita? 0, 1, 2, 3, 4. La posición 4 tiene el número 3. F5. Y me imprime la lista original, porque está en el renglón 2 y 3, y me imprime la nueva lista, que incluye ya el 100 en la posición 4 y desplazó al 3 a la posición 5. Muy bien. Ahora vamos a insertar de otra forma. Le voy a decir a la lista A, append 99. Y luego imprímeme la nueva lista A. ¿Qué va a hacer? Yo espero que al final añada el número 99. F5. Vean la última lista, añadió el número 99. Se repiten las listas anteriores porque en el programa aparecen antes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Eliminar. Vamos a decir que la lista A, remove, vamos a quitar, remove el número 34. ¿Hay números 34? Sí, hay dos números 34, fíjense, el 34 y el 34. En la última lista, 34 está en la posición 0, 1, 2, 3, en la 3, y en la 4, 5, 6, 7, 8 y en la 9. En la 3 y en la 9 hay número 34, pero cuando yo le pongo remove 34, no le estoy especificando en cuál. Es más, ahorita no puedo especificar cuál quiero quitar. Va a quitar el primer 34 que se encuentre. Fíjense, print A, enter F5, la nueva lista, el último renglón, ya no aparece el 34 que estaba entre el 14 y el 100, pero sigue apareciendo el 34 que estaba entre el 40, que está entre el 45 y el 98. Entonces, remove te va a quitar el primer elemento que tenga las características que tú especificaste. Si yo quiero ir por un elemento en particular, entonces tengo que utilizar pop. Pop entre paréntesis 5. Va a ser el ejemplo que vamos a ver. Voy a hacer algo más. Voy a decir que lo que saque de la posición 5 le dé el nombre, le asigne la etiqueta de Y. ¿Sí? Entonces voy a pedir que me imprima cómo me queda mi lista A y que me imprima ese elemento que está extrayendo para que vean lo que sucede. F5. Bien, al A, bueno, ¿cuál era el elemento 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Era el 78. Si se ven en este penúltimo renglón, ya no aparece el 78. Entre el 3 y el 12, ya no está el 78. Pero el último renglón me imprime Y, y ahora la variable Y es el número 78. Para eso sirve pop. Vamos a ver otra opción que tenemos. Voy a escribir una nueva lista, la lista B. Y la lista B, le voy a poner unos elementos muy sencillos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Sigue existiendo la lista A. Ahora le digo quién es la lista B. Y la orden es la siguiente. A la lista A, extend, añádale, extiéndele, quizás una mala traducción literal, la lista B. Y voy a pedir que me imprimas la lista A para ver cómo quedó y la lista B para ver qué le sucedió.
¿Qué espero que suceda? Que la lista A le añada los elementos de la lista B y que la lista B no la vamos a vaciar, no la estamos vaciando, va a quedar como estaba. F5. Ahí está. La lista A ahora al final incluye el 1, 2, 3, 4 y 5. La extendimos añadiéndole la lista B. Y la lista B, último renglón, la lista B sigue siendo 1, 2, 3, 4 y 5. No la vaciamos, solamente la de A la extendimos con los elementos de B. Otra cosa que podemos hacer es lo siguiente. Voy a decir, dime en la lista A en dónde se ubica el número 100, si es que hay un número 100, ¿sí? Yo sé que hay un número 100 y está en la posición, déjenme ver, 0, 1, 2, 3. Entonces, me va a decir en qué índice encuentro el número 100. Esto es muy útil para buscar valores en listas muy grandes. F5. Y ahí está. En la posición 3 hay un número 100. Bien. Y si le hubiera dicho, imprímeme en la lista en qué posición tenemos el número 50, y por lo que recuerdo no tengo ningún número 50. ¿Qué me va a decir el programa? Me marca un mensaje de error porque 50, aquí lo dice, error del valor, 50 no está en la lista, pero me lo indica en forma de error. Bien, ¿qué más podemos hacer? Quiero que me digas, print, en la lista A, ¿cuántas veces tenemos el valor 3? Count. Por cierto, ¿cuántas veces tenemos el valor 3? Una, dos veces. En lo que llevamos, creo que son dos veces. F5. Debo de quitar el anterior porque el error ya me corta mi programa. Voy a borrar el print index 50 porque el error corta mi programa. Ahora sí. F5. ¿Cuántas veces aparece el valor 3? Aquí está un número 2. El valor 3 aparece dos veces. Está aquí y está aquí. No me dicen qué índice se encuentra, en qué ubicación se encuentra, solamente el número de veces que aparece el valor 3. Y finalmente vamos a ver dos funciones muy útiles que le voy a decir, a ver, bueno, tengo una lista grande de números, quiero que me la ordenes. Y imprímeme la lista A ordenada. F5. Ahí está, 1, 1, 3, 3, 4, 5 en orden ascendente del 1 al 100. Si 3 aparece dos veces, me lo va a imprimir dos veces. Si el 45 aparece dos veces, el 56 aparece dos veces, lo imprime cuantas veces aparezca, ¿sí? Pero es una lista ordenada en orden ascendente. Y pues también lo puedo hacer en orden descendente. Apunto, reverse, entre paréntesis, print A. Fíjense que ahorita utilicé muchos paréntesis vacíos. Más adelante en esta misma clase vamos a ver qué opciones tenemos de colocar en esos paréntesis vacíos. Pero cuando está el paréntesis vacío, quiere decir que lo va a hacer, lo va a aplicar para toda la lista. F5, y ahí está la lista ordenada del número mayor al número menor. Inicia en 100, termina en 1 y obviamente si hay elementos repetidos, los va a repetir. Profe, el comando sort solo te lo va a sortear de manera ascendente. Sí sé que sortear es una palabra que no existe, pero... Nada más ascendente, sí. Para el otro tenemos el reverse, ¿sí?
Podemos, y es lo que sigue más adelante, decirle que nomás nos ordene una parte de la lista, diciéndolo, hazlo de tal índice a tal índice, ¿sí? Es lo que veremos más adelante. Pero si no le indicamos lo contrario, te ordena toda la lista. Ahora, ahorita estamos hablando de números, pero podría haber caracteres, podría haber cadenas, y el orden va a ser alfabético, ¿sí? Ay, es interesante. Después vamos a ver cómo lo ordena, si hay números y si hay caracteres. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Cómo se comporta el index con los elementos repetidos? ¿Nos dice cuándo están las dos veces o nos dice la primera que se encuentra? El index con elementos repetidos, no. Te va a dar solamente el primero. Vamos a probarlo. Está repetido el 3, ¿verdad? Vamos a probar index. Voy a borrar todo lo que está por abajo. Voy a probarlo con index 3, F5. Posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. No, nada más tenemos posibilidades de que nos dé información del primero que se encuentra, ¿sí? Algo que podremos hacer después es probar diferentes porciones de la lista, pero en principio, en general, nada más te da el primero. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, recuerden, regreso un poco a la presentación, no era esa, era esta, es insertar de forma de insert o append, remover en forma de remove o pop, añadir, extender una lista, el extend, que nos dé el índice de un elemento, que nos cuente cuántas veces aparece un elemento y que nos las ordene en forma ascendente o descendente. ¿Hay más? Así, ¿preguntas? Ajá, una cosa más. El insert se limita solo a las posiciones existentes de la lista, o sea, no nos podemos ir a posiciones que no existen como para agrandarlas. Sí, es cierto, esa es una pregunta interesante. Vamos a probarlo. ¿Qué pasa cuando yo le doy un insert de una posición que no existe? Por ejemplo, no existe la posición 20. No, a ver, el insert va a insertar, fíjate, vamos, tienes razón. El insert, quiero insertar 100 en la posición 20, pero no llego a 20 posiciones. Yo lo que espero, vamos viendo, me lo va a dejar en el último lugar. ¿Sí? Me la deja en el último lugar. ¿De acuerdo? Ok. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, yo quería ver si llenaba con ceros o hacía algo raro, No, pero no, me dejan. no existe la 20 y te la deja en la última, la que sea. ¿De acuerdo? Ok. Uh-huh. Bueno, les dejo aquí en este PDF más detalles de cada uno de estos métodos. Aquí está el append y un ejemplo, el extend, el insert, el remove. Creo que ahorita van a aparecer algunos que se me pasó a platicar. El pop, el clear. El clear no lo platiqué en ejemplo. Este método remueve, elimina todos los elementos de una lista. Si yo tengo la lista 2, 3, 5, 7, 11 y 13 y pido clear entre paréntesis vacío, que le estoy diciendo hazlo para toda la lista, el resultado va a ser una lista vacía, ¿sí? Mi lista, my list, ahora va a ser una lista vacía después de la orden clear. Index ya lo revisamos, count también la revisamos, sort ya la revisamos, reverse ya la revisamos, copy no. Miren, copy. Este método nos regresa una copia de la lista a la cual le podemos dar otro nombre. Por ejemplo, la lista original tiene los elementos 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, le voy a decir que una nueva lista que se llama list, copied list, lista copiada, sea una copia de la lista original. Imprímeme la nueva lista, ¿sí? Y tiene los mismos elementos, 0, 1, 2 y 3. Entonces, quieres copiar por alguna razón una lista con un nuevo nombre, pero no quieres perder la lista original,
copy. ¿De acuerdo? Estamos viendo 3 ejemplos de 3 programas en donde podamos aprovechar estas funciones. Primer ejemplo. Escribe una función que acepte a un número entero positivo k y regrese una lista de los primeros 5 múltiplos de k. Bueno, vamos al idle, ¿sí? Entonces, rápido, voy a escribir un comentario y va una lista que acepte un entero k y regrese no, aquí me equivoqué, no voy a escribir una lista, voy a escribir una función. Escribo una función que acepte un entero k y regrese una lista que contiene los primeros 5 múltiplos de k. Eso es lo que va a ser mi programa. Entonces, quiero que sea una función. Ya saben de la clase anterior, empezamos dándole un nombre, definiendo una función. La voy a llamar 5 múltiplos. 5 múltiplos. Iba a escribir el número 5, pero eso sería un error. 5 múltiplos y espero una entrada que es el entero k. ¿Sí? Voy a acomodar esos 5 múltiplos en una lista. Voy a reservar la letra M para esa lista y en principio está vacía porque no he hecho ninguna operación. Entonces, para cada X, mi variable X va a recorrer 5 valores. Para cada X en el rango, quiero que lo haga para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5. Entonces ya saben que en los rangos lo tengo que hacer hasta 6, porque si lo hago hasta 5 se quedaría en 4, algo que vimos la clase anterior. Y no quiero que inicien 0, no quiero que multipliquen por 0. Entonces, que tome el 1 y multiplique por el número, que tome el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 ya no lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a hacer una multiplicación y pues el resultado de la multiplicación le llamo mult. Y la multiplicación que tiene que hacer es mi número por la X que le toque. Le va a tocar la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4 y luego la 5. Y quiero que ese resultado se lo añada a la lista M. Entonces, append, para que vaya colocando el resultado en la última posición y que voy a ir colocando el resultado de la multiplicación. ¿Sí? Y entonces, la lista me va a regresar al final, ya que hizo las 5 multiplicaciones, me va a regresar la lista ya llena. ¿Sí? Esa es la función. Vamos a probarlo con un que llamo el programa principal, que llama a la función 5 múltiplos, ¿sí? Entonces, le voy a pedir al usuario un número entero, int, para que me dé un número entero, y le digo, a ver, dame un entero positivo, bueno, un entero positivo, que sea k. K es igual a, y el usuario lo va a añadir, ¿sí? ¿Qué me hace falta? Me hace falta, algo me hace falta, sí, un paréntesis. Ahora sí. Y pues que me imprima los resultados. Es más, lo que estamos haciendo es la tabla del 5 para ese número, la tabla del 1 al 5 para ese número, la tabla del 1 al 5 para acá es 2 puntos y mando llamar
la función que se llama 5 múltiplos con el valor que el usuario le dio de K. Ahí está el programa. Tiene rango en el for en vez de range. Escribir rango en vez de range en inglés. Ahí está. Fíjense, ese es un detalle interesante. Como es palabra reservada, pues tenía que cambiar de color. Bueno, entonces F5. F5 y me va a preguntar un entero K. Dame un entero positivo K y le voy a dar el 6. Enter. Y ahí está la tabla del 6. 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5. ¿Sí? Todo dentro de una lista, no son números sueltos. Está dentro de una lista, que es lo importante. Es más fácil manipular esa información si la acomodamos en una lista. Obviamente le pueden dar el número que quieran, enter, y ahí están las tablas del 1 al 5 para ese número. ¿Preguntas? No, ninguna. Muy bien. A ver, otro ejemplo. Escribe una función que acepte dos números positivos, el A y el B. Y entonces regrese una lista de todos los números pares entre A y B. Ahora vamos a ponerle algo interesante. Que incluya A. Si A es par, que lo incluya. Pero que no incluya B. Si B es par, que no lo incluya. ¿Por qué? Pues simplemente por hacer interesante el programa. ¿De acuerdo? Entonces, que incluya A, pero que no incluya a B. Y nos va a regresar todos los números pares entre A y B. Quiere decir que si yo escribo A igual a 2 y B igual a 10, me va a dar una lista que incluye al 2, al 4, al 6, al 8 y ya. A 10 ya no me lo tiene que incluir. Vamos a escribir ese programa. Voy a borrar todo lo que había hecho. Voy a utilizar esta misma página. Ya no voy a poner comentarios, ¿sí? El comentario pues sería repetir lo que vamos a hacer. Ya nomás voy a escribir la función. Es una lista de pares, y así la llamo, lista pares. Esa es la función, no el nombre de la lista. La función va a recibir dos números, A y B. Y va a hacer algo con esos dos números. Va a separar los pares entre A y B, incluyendo A, y los va a acomodar en una lista. Entonces, de nuevo, aparto un nombre para esa lista y en principio hago que esa lista sea una lista vacía. Un detalle muy interesante de este programa es que en ningún momento nos dice que A tiene que ser menor a B. El usuario va a dar dos números, A y B. Podría decir A es igual a 50 y B es igual a 1. Y debería de funcionar. Entonces, vamos a poner un if para arreglar ese detalle. Si el usuario nos tecleó una B menor a A, nosotros vamos a reacomodarlo. Voy a utilizar una variable temporal C que tome el valor de B. Luego voy a hacer que B se convierta en A y finalmente que A tome el valor de la variable intermedia C. Y de esa forma, aunque el usuario se haya equivocado o lo haya hecho a propósito de darme una B menor a A, yo ya lo reacomodé y para Python ya A es menor que B. Y ahora sí empezamos. Para X, de nuevo una variable X que va a recorrer todos los números entre A y B, en el rango entre A y B, fíjense, ya con esto no tuve que escribir B más 1, porque me dice que no incluya B. Ya al escribir rango A y B, sí va a tomar a A y no va a tomar a B.
¿sí? Entonces, en el rango de A a B, pues voy a hacer que me haga divisiones entre 2 para ver cuáles números son positivos. Si el residuo, sí, así le llamamos, de la división entre 2 de todos esos números es igual a 0, es que es un número par. Entonces, ese número, guárdamelo, añádelo a la lista E. ¿Sí? Si es par, si esa operación fue igual a 0, lo va a añadir a la lista. Si no, síguele dando vueltas. Cuando termines, return E. Nomás que el return E tiene que estar fuera del for. Cuando termines de hacer todas las comparaciones, todas las divisiones de números entre A y B, regrésame la lista ya llena de números pares. Y eso es todo la función. Vamos al programa principal para probar que funciona. Voy a pedirle al usuario un número A, valor de A, que es igual y que el usuario me lo dé. ¿Sí? Voy a copiar porque sea más rápido y pedirle un valor para B, input valor de B. Y enseguida voy a llamar a la función. Me imprima la lista que yo quiero, los números par entre A y B son 2 puntos, cierro comillas y llamo a la lista. La lista la llamé lista Ares, no, lista guión bajo Ares. Y la lista necesita 2 entradas, el número A y el número B. Y se acabó. Recuerden algo que vimos la clase anterior. La función espera 2 números, A y B. Y yo tengo que preguntar 2 números. Pero no tiene que ser necesariamente A y B. Incluso yo puedo decir, pedir el número M y N. Dime el valor de M, dime el valor de N. Y utilizar la función para M y N. No debería haber ningún problema. Aunque la función va a interpretar que M es A y N es B y va a hacer su trabajo sin ningún problema. Eso ya lo habíamos platicado la clase anterior. Entonces vamos a probarlo. F5. F5 me pide el valor de M, 25. Y me pide el valor de N, 68. Inicié en un impar, terminé en un par. Enter. Ahí están todos los pares. El primero es el 26, 28, 30, etcétera, etcétera, hasta el 66. El 68, le habíamos dicho que a B no lo tomaron en cuenta, entonces la lista está hasta el 66. Vamos viendo si inicio con un número par, debe de incluir al número par. Voy a iniciar en 22 y voy a terminar en 35, un impar. Ahora, ¿qué pasa? Incluye el 22 y se queda uno antes del 35 en el 34. Última prueba. Bueno, vamos a probarlo de primero darle un número menor y luego un número mayor. Le voy a dar el 36, que no lo debe de incluir, y le voy a dar el 1, que sí lo puede incluir, pero es un número impar. ¿Qué sucede? Los modifica y me da la lista ordenada entre el 2 y el 34. Como ven, no incluyó al 36. ¿Hay alguna restricción con números negativos? Creo que no. Vamos viendo. Lo que sí, solamente estamos trabajando con números enteros. Vamos a correrlo el programa entre -8 y -50. ¿Qué sucede? Bueno, pues el menor es -50, empieza en -50 y termina en
A ver, aquí ya encontré algún problema. ¿Por qué me imprimió el -1? Ah, no, no es -1, es -10. Perdón. Sí. Dije, ay, me imprimió -1, no, termina en -10. Sí, se corta. Incluso fíjate, aquí hay un -3 que es -32. Ahora sí se ve bien. ¿Sí? Entonces termina uno antes del -8 en -10. Pregunta, mira, esto es lo que les digo muchas veces cuando se equivocan en sus programas. Pruébenlos muchas veces, muchas, con todas las posibilidades, que si se puede con negativos, que si se puede con positivos, que si puedo invertir el orden de los datos. Hay que probarlos de muchas formas para a veces encontrar errores que son muy difíciles de visualizar. ¿Preguntas? Profe, un detalle con ese programa, si el usuario teclea un número mayor primero, pero quiere que el programa se vaya, pues, sea para atrás, aunque sea mayor, que lo No, imprima. aquí sí hay que utilizar otra orden, que sería la de acomodar la lista. Por ejemplo, decirle, si B fue menor a A, hazlo como lo estás haciendo, pero no lo imprimas, antes acomódalo en orden inverso. ¿Sí? Te conviene que siempre trabaje en un solo sentido, de menor a mayor. Eso sí. Podrías hacerlo que funcionara en dos sentidos, en mayor a menor o menor a mayor, pero trabajaría lo doble. Mejor que trabaje en un solo sentido, y si tú quieres los resultados en orden inverso, pues tenemos lo que vimos hace un momento, la posibilidad de ordenar de forma inversa, el reverse. ¿Sí? Eso sería lo más cómodo, incluir algunas líneas para que lo acomode como tú quieras. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a el tercer ejemplo. Escriba una función que acepte un número entero, k. A ver, quiero que me abra el Safari. Escriba una función que acepte un número entero k y regrese la lista de todos los divisores de k, que incluya al 1 y que incluya a k. Es decir, si mi k es el número 12, pues es el 1, es el 2, es el 3, es el 4, es el 6 y es el 12, los divisores del número 12. Entonces, me tiene que regresar todos los divisores, incluyendo al 1 e incluyendo al mismo número. Bien, vamos a escribir el programa. ¿Dónde está el idle? Aquí está. Voy a borrar este programa. Recuerden, si les interesa estos programas, no los estoy guardando, pero los estoy grabando y ahí los pueden revisar después, ya que les lleve la grabación de YouTube. Sí, porque no los estoy guardando. Para ganar algo de tiempo, no los estoy guardando en diferentes archivos. Bien, pues mi función la voy a llamar divisores. Divisores del recibir un número que es k. ¿Y qué va a hacer? Pues de nuevo los divisores los va a guardar en una lista, y entonces defino que la lista sea la lista D, que en principio está vacía. Y entonces va a recorrer de nuevo desde X para todas las X en el rango de 1. Tiene que incluir al 1, ¿sí? Y tiene que incluir acá. Entonces no le puedo dejar de 1 acá, le tengo que hacerlo de 1 acá más 1, ¿sí? Me tiene que incluir a la cas. Entonces, como ya saben que la función rango ignora el último índice, pues que el último índice no sea k, sea k más 1. Y entonces, ¿cómo determino yo un divisor? Pues haciendo divisiones y viendo si de nuevo el residuo es 0. Si k, cuando lo divido entre x, sobra 0, entonces sí es un divisor. Y por lo mismo que hice en el programa anterior, añádelo a la lista D y regrésame
la lista completa de todos sus divisores de programa principal. Pues el programa principal le va a pedir al usuario ese número K. Este K es igual a un número entero, input, y un comentario, dame un entero positivo. Bueno, aquí ya lo tenía preparado para que si fuera un entero positivo. Dame un entero, creo que sale sobrando, ¿eh? Si fueran negativos no pasaría gran cosa diferente. Y entonces, que me imprima la lista, un comentario, los divisores de K son los puntos, cierro el comentario y mando llamar a la función divisores con el número entero K. Así de fácil está este programa. F5. F5, dame un entero K, pues, el 12 que había platicado hace un momento. Y ahí está, sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12. Vamos a correrlo con un número muy grande, a ver qué pasa. Escribí 23.658.954, enter. Y bueno, el 1, el 2, el 3, el 6, el 11, el 22, el 29, etcétera. Muchos divisores tiene este 23.658.954. Números negativos, bueno, allí le puse la orden dando un número entero positivo, pero creo que si yo le doy el menos 12, ándale, lista negativa. ¿Alguien me podría decir por qué? Por el rango, ¿verdad? Sí, si quiero incluir números negativos, si es cierto, tendría que modificar el rango. Yo haría algo más sencillo. Antes del for x en el rango, convertiría acá en número positivo, utilizaría la misma función y ya luego podría reportar los números positivos y negativos como divisores, ¿sí? Pero sí es cierto, por el rango solamente es válido para números positivos. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, voy a cerrar, no, voy a esconder el idle, ahorita vamos a regresar para otro ejemplo y vamos al siguiente tema del día de hoy. Seguimos en manipulación de listas, pero lo presento como una segunda parte. ¿Qué vamos a hacer en una segunda parte? Aprender a reemplazar un elemento de una lista, reemplazar y aprender a cortar una lista, slice. Miren, escribo los nombres en inglés porque pues muchas veces buscamos información de este tema en internet y por ejemplo, en español al slice le llaman rebanar o cortar, pero la mayoría de veces de las páginas pues vienen en inglés y entonces ¿a qué se refiere? Pues se refiere más que a la palabra literal de cut, de cortar, al rebanar, término en inglés slice. Pero no es que exista una función que vayamos a escribir nosotros slide, no lo vamos a escribir, lo vamos a hacer de otra forma, ni siquiera, tampoco vamos a escribir el replace, el reemplazar, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, primero reemplazar. Utilizar un lápiz más grueso. Reemplazar un elemento en una lista, simplemente escribimos el elemento que queremos reemplazar a la izquierda del signo igual y le damos un nuevo valor. A ver. Mi lista es la palabra hello, el número flotante 2.3, el entero 8, el flotante 4.5 y la cadena cat. Y yo quiero que 4.5, un número,
flotante, sea reemplazado por la palabra dog. No necesito una orden que se diga reemplaza o reemplaza. Simplemente escribo, veo qué índice tiene el 4.5. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Entonces le digo, para mi lista, que se llama MyList, la posición 3 que ocupe el valor dog. Y así va a desaparecer el 4.5 y va a aparecer dog. Y este es el resultado cuando mando imprimir MyList. El hello, el 2.3, donde estaban, el 8, donde estaba. Y pues en vez del punto 4.5 aparece la palabra dog. De esta forma, con un signo igual entre la lista y el índice que quiero reemplazar, coloco el nuevo valor, dog. ¿De acuerdo? Cortar una lista. Fíjense que la indexación simple solamente se refiere a un elemento, ¿sí? Aquí fue una indexación simple, simplemente escribimos el 3, pero para cortar una lista podemos extraer o referirnos a una sección de la lista. Para cortar una lista vamos a utilizar dos índices separados por el punto. Miren, ¿de qué se trata? El mismo ejemplo, la palabra hello, 2.3, 8, dog y cat. Voy a decirle, una nueva lista, fíjense, la lista original se llama MyList. Pues voy a generar una nueva lista que se llama NewList. Está formada por los elementos de MyList entre el 1 y el 3. ¿Sí? Pero de nuevo, recuerden que el 3 no lo tome en cuenta. Entre el 1 y el 3 está el 1 y el 2. El 3 ya no lo va a tomar. Este es el elemento 0. Este es el elemento 1, el índice 1. Este es el elemento 2. Este es el 3. Y este es el 4. Entonces, yo voy a extraer del 1 al 3 sin el 3, sin el dog, y el 2.3 y el 2.8 pasan a ser parte de una nueva lista. Aquí está el 2.3 y el 8. Los dos índices tienen que ir separados por 2 puntos. ¿Sí? Ah, sí, aquí había dicho un punto, no es cierto, no, son 2 puntos. No es por un punto, es por 2 puntos. Aquí en general. Entonces, el nombre de la lista, el primer número tiene que ser el índice con el que iniciamos, el último número tiene que ser el índice final, pero ya saben que solo lo va a hacer hasta uno antes, hasta el índice final menos 1. Es decir, de 1 a 3 va a ser 1 y 2 y va a ignorar 3, es decir, hasta 3 menos 1, que es 2. Ahorita vamos a ver muchos ejemplos de eso, si es que es confuso. Antes de los ejemplos, los índices, puedo utilizar índices negativos. Vean el ejemplo. De nuevo, la misma lista. Hello, 2.3, 8, dog y cat. Quiero una nueva lista, que es la lista 1, que son los elementos de la lista original MyList, de 0 a menos 2. De 0 a menos 2, a ver. En orden inverso, cat es menos 2, dog es menos 1, 8 es menos 3, 2.3 es menos 4 y hello es menos 5. No existe el 0. Pero en el orden normal, dejen hacerlo con otro color, hello es el índice 0, 2.3 es el 1, 8 es el 2, dog es el 3 y cat es el 4. Lo que estamos viendo es que puedo combinar numeración a la derecha con numeración a la izquierda. Nunca va a haber posible confusión, porque a la derecha es el 0 y números positivos, y a la izquierda son números negativos. Entonces, ¿quién es 0? 0 es hello. ¿Y quién es menos 2? Menos 2, no, lo escribí mal, ¿verdad?
Perdón, aquí me equivoqué, es -1, -2, -3, -4, -5. Me equivoqué en este y en este. Dejen volverlos a escribir. Cat es -1 y dog es -2. Bien, ahora sí. Entonces, ¿quién es -2? Dog. Entonces, el corte lo va a hacer entre hello y dog, pero sin dog, porque es el último, ¿sí? Entonces, la nueva lista va a tener a hello, a 2.3 y a 8. Veamos el siguiente ejemplo. La nueva lista 2 va a ser elementos de la lista original MyList entre -3 y -1. ¿Quién es -3? Dejen borrar para que no haya confusión. ¿Quién es -3? -3 es 8. ¿Sí? Y -1 es cat. Entonces el corte lo va a hacer para 8, entre 8 y cat, pero sin cat, es decir, nada más va a tener los elementos 8 y dog. Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque si nos conviene también sacarle jugo a este detalle, si nos conviene podemos mezclar índices negativos con índices positivos. ¿Preguntas? Si lo hubiésemos mezclado al revés, de -2 a 0, hubiese tomado, o sea, hubiese tomado la lista desde dog hasta hello, pero no hubiese contado entonces a hello. Vamos a verlo ahorita en unos ejemplos qué pasaría, porque hay un detalle que nos hace falta. Podemos utilizar un paso, es decir, hazlo de 2 en 2, hazlo de 3 en 3, hazlo de 4 en 4. Fíjate, mismo ejemplo. Bueno, ¿cuál sería la nomenclatura? El índice inicial, 2 puntos, el índice final, 2 puntos, y el paso, los brincos que quieres que dé. La misma lista, hello 2.3, 8 dog y cat. Mira, le estoy diciendo, escribe una nueva lista que rebanes, cortes de la lista original del 0 al 4 de 2 en 2. ¿Quién es el 0? Hello. 1, 2, 3, 4. El 4 es cat, ¿sí? Pero el cat no lo va a tomar en cuenta. Y empieza de 2 en 2. Entonces incluye al hello y al 8 nada más. Porque el siguiente ya hubiera sido de 2 en 2 el cat, pero el cat ya no lo puedes incluir por ser el último. Y entonces la nueva lista nada más tiene hello y 8. Vamos a otro ejemplo. Voy a borrar todo esto. El siguiente ejemplo. Una nueva lista, New List 2. La lista original corta del 0 al 4 de 3 en 3. De nuevo el 0 es hello. El 4 es cat, pero vete de 3 en 3. 0. Entonces incluyes a hello. 1, 2, incluyes a dog y nada más. Acá no lo podías incluir por ser el último, pero tampoco no lo hubiera tocado. Entonces de 3 en 3 tuviste nada más hello y dog. Bien, entonces puede tener un índice, puede tener un índice inicial, puede tener un índice final y puede tener un brinco, un paso. Y digo puede tenerlo porque pudiera evitarlo y usar los valores por default. ¿Qué quiere decir eso? Siguiente detalle. ¿Cuáles son los índices por defecto, por default? Se te puede olvidar cualquiera de los índices, a propósito o realmente que sea un olvido, pero si cualquiera de los índices necesarios para cortar una lista son olvidados, entonces Python va a tomar un valor por defecto. Es decir, si se te olvidó el índice inicial, va a empezar en 0. Va desde el primer elemento de la lista. Si se te olvidó el índice final, se va a ir hasta el último elemento de la lista. Pero aquí mucho cuidado, porque contrario a lo que hubiéramos pensado, sí lo va a incluir. Esto es algo que son de las cosas que a veces suenan medias raras de Python, porque cuando lo escribimos no lo incluye, pero si no lo escribimos se va hasta el último
y sí lo incluye. Y si lo que se te olvida es el password, pues se va a ir de uno en uno. Ejemplos. La mismo ejemplo. La lista es hello, 2.3, 8, dog y cat. Y la nueva lista, no hay paso, no hay índice inicial y te dice que termines en 4. Entonces va a empezar en hello y se va a ir hasta el 4 que es cat. ¿Sí? Entonces, pues hello, 2.3, 8, dog y cat no, porque sí está escrito como el último. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Inicia en 2, pero no hay índice final. ¿Quién es 2? 0, 1, 2. 2 es 8. Entonces va a incluir a 8, va a incluir a dog. Y aquí es lo que les decía, contrario a lo que esperaba, va a incluir a cat, porque no lo escribimos. Ahí está cat. Entonces, tienen aquí un tip de cómo hacer que incluya al último elemento y no escribir un 4 más 1. Simplemente no lo escribas y sí lo va a incluir. Siguiente ejemplo. Dejen borrar para ejemplificar. Siguiente ejemplo. El índice inicial es 2, el índice final es 4, no hay paso. Como se me olvidó escribirlo o no lo quería escribir, pum, se va de 1 en 1. Entonces se empieza en 2, 0, 1, 2, 8, dog, y el último, como si lo escribimos, perdón, el último, como si lo escribimos, no lo incluye, 8 y dog. Último ejemplo, nada más escribo 2 puntos y no escribo ni índice final, ni índice inicial, ni paso. Entonces, va a empezar en el primero, va a terminar en el último, incluyéndolo, y se va a ir de 1 en 1. Hello, 2, 3, 8, dog, cat. Esto es equivalente a lo que hace un momento vimos como la orden copy. Hace una copia exacta con un número, con un nombre nuevo que es New List 4. ¿Sí? Es otra opción de hacer una copia de tu lista original. ¿Preguntas? ¿Podríamos dejar los índices inicial y final vacíos, pero sí ponerle un paso para que sí cuente los dos extremos de la lista, pero sí vaya como por ejemplo de 2 en 2 así? Sí, entonces pones 2 puntos, 2 puntos y luego el paso. Sí, sí puedes. Ok. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de programas que aprovechan esto, pero dejen ir al aire y escribir algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, voy a escribir una lista. La lista fácil la llamo A. Entre corchetes, que sea perro, que sea perro es cadena, acuérdense, tiene que ir entre comillas, que sea el número 12, que sea gato, que sea 4.3, que sea mascota y que incluya el número 46. ¿Sí? Esa es mi lista. Algunos detalles interesantes. A ver, vamos viendo lo que decíamos ahorita. ¿Qué pasa si le digo imprime, entre paréntesis, la lista A, pero nada más entre 0, ahorita usamos diferentes ejemplos, entre 0 y 1, y tengo que cerrar paréntesis, ¿sí? F5. Nada más perro, es decir, nada más el 0.
Bueno, entre 1 y 3, el 12 y el gato. Ella ignora el 4.3. Entre 0 y 4, perro, el 12, el gato, el 4.3 y ya ignora mascota. Entre 0 y 7, hay 7 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, no hay elemento número 7. ¿Qué va a suceder? Pues escribe todos los que hay. Ya no hay nada que escribir para 6 y para 7. ¿Sí? Si dejáramos un espacio en el valor final, pero le pusiéramos otros 2 puntos para poner el valor de paso, ¿sí, no, sí funcionaría? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, vamos a hacerlo de una vez. Tú dices entre 0, no, vamos poniendo, que inicie en 3. No le pongo un final para que incluya el último y que se vaya, inicie en 1 para que tener más valores. No le pongo un final para que incluya el 46 y que se vaya de 2 en 2, algo así. F5. Toma el 12, que es el 1, de 2 en 2 se brinca el 43, de 2 en 2, como no puse índice final, sí toma en cuenta el 46. Ahí está. Otro ejemplo, índices negativos, empieza en 0 y hasta el -2. El -2 es mascota, el 0 es perro. ¿Qué hace? Escribe perro 12 gato 4.3 y el -2, que es mascota, no lo escribe. ¿Sí? B de 3 a -3. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. El 3 es 4.3 y el -3 es 4.3. ¿Qué va a pasar? A ver, alguien, dígame. ¿Una lista vacía? Lista vacía. Exactamente, ahí está. Una lista vacía. Desde 0 hasta -1, pues me va a incluir todos menos el -1. El 46 por ser -1 no lo incluye, pero empieza desde perro. ¿Sí? Ahora juguemos un poco con el paso. Dejen aumentar esto, aunque sea con números. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Inicia en 0, termina en 6, termina en 9 y vete de 2 en 2. ¿Sí? Entonces incluye perro, incluye gato, incluye mascota, se brinca al 5, al 3, pero ya no escribe el 1. ¿Sí? Bueno, ¿cuál era el 9? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, el 9 era el 2. No le tocaba por el brinco, pero tampoco lo hubiera escrito. ¿Sí? Puedo incluir índices negativos, de 0 hasta -1, de 3 en 3. Entonces, escribe perro, se brinca 2, escribe el 4.3, se brinca 2 y escribe el 5, se brinca 2 y escribe el 2 y ya no le toca al 1, no le hubiera tocado de todas formas, ¿sí? Finalmente, ¿qué más puedo hacer? A ver, ¿qué pasa si nada más escribo 2 puntos y el 3? Quiere decir que estoy olvidando el primer índice. Entonces, como olvidé el primer índice, empieza en 0, el índice 1, el índice 2 y ya ignora el 3. ¿Qué pasa si escribo el primer índice pero no el segundo? Pues entonces va a empezar en gato,
pero va a incluir hasta el último, hasta el 1, y sí lo incluye. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, ya lo vimos hace un momento, creo. 2 puntos y un 3. De 3 en 3, pero empieza en 0 e incluye al último número, ¿sí? Perro, 2 brincos, 4, 3, 2 brincos, 5, 2 brincos, 2, y el 1 no entra porque tiene que dar 2 brincos, entonces ya no alcanza a entrar el 1. Y pues finalmente, 2 puntos sin números, empieza en 0, termina en 1 y se va en 1 en 1. Y de nuevo lo que les había dicho, pues es cómo hacer una copia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Podemos probar el de que empiece en un negativo y termine en un positivo? Ah, cierto. Que empiece, pero un negativo. A ver, ¿en qué número quieres empezar? Dime. En -2. En -2. O sea que -2 es el 2. Y luego. Pues que termine en 0. O sea, lo que me interesa es como el... Ahora en inverso y que lo haga de 1 en 1. Lista vacía. ¿Sí? Yo lo que tenía la duda es si iba a marcar este error. No marca error. Te da una lista vacía. ¿Sí? Lo que pasa, bueno, dice el -2 para iniciar y no encuentra índice 0 a su derecha, entonces lista vacía. ¿De acuerdo? Entonces solo podemos combinar las posiciones al revés. O sea, que empiece en un positivo y termine en un negativo. Es que eso es lo que quería era hacer la combinación de las posiciones, pero así al parecer no se Sí, puede. no, así no lo puedes hacer. Ok. Bueno, ya para terminar la explicación de hoy, esto fue lo que ya hicimos. Vamos a hacer un programa, 2 programas. Escribe una función que acepte una lista y regrese una nueva lista, pero que contiene los mismos elementos que la lista original, menos el primero y el último. O sea, si mi lista es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la lista que me va a regresar nada más va a incluir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene que quitarme el 0 y tiene que quitarme al 10. Ahora, no estoy hablando de números solamente. Quizás el ejemplo más sencillo es platicarlo con números, pero pueden ser cadenas, pero me equivoqué de programa. Tiene que ser cadena de caracteres. Puede ser cadena de caracteres. ¿Dónde está el idle? Aquí está. Bien. Lo vamos a hacer en forma de función. Entonces, la función la vamos a llamar extracción, sin extracción. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir una lista que le llamo la lista. Lo primero que tengo que saber, y esto se verás, esto no lo habíamos hecho, que me diga qué tan larga es la lista. O sea, debe de saber para luego establecer un rango, que lo voy a hacer de otra forma, pero la función tiene que saber cuántos elementos tiene. Entonces le voy a llamar long, ¿sí? A un número que me va a decir cuántos elementos tiene la lista. Y aquí hay una función, bueno, una orden muy interesante. Fíjense, va a cambiar de color. Len. Len por longitud en inglés me va a decir qué tan larga es la lista. Entonces dime la lista, qué tan larga es. Ya que lo sé, entonces puedo armar mi nueva lista, que le voy a llamar new list, que es la lista original, pero desde el primer elemento, porque quiero que ignore el 0, o más bien desde el índice 1, que es el segundo elemento, porque quiero que ignore el índice 0,
hasta, yo no sé si la lista, yo no sabía si la lista tenía 10 elementos o 20 o 50 o 1000. Entonces, por eso long ya lo sabe. Pero menos uno, ¿sí? No tiene que tomar en cuenta el último elemento, lo tiene que ignorar. Entonces va a reescribir su lista eliminando la primer elemento y el último. Ya que lo hizo, return la nueva lista. Lista. No tengo errores de nomenclatura, no. Y escribo un programa principal para probarlo. Pero no es necesario el -1, ¿no? Con que sea de 1 a long, ya ignora el último elemento. Ahorita lo vemos, ¿sí? Lo vamos a probar. Voy a escribir una lista original y va a ser, no lo voy a hacer con números, pero sí con números, pero con letras. 2, 3, 4, 5, 6, te voy a dejar en el 7. 7. O cierro. ¿Hace falta algo más? No. Pues imprímeme el resultado de la función extracción aplicada a mi lista. Fíjense que al usuario va a escribir una lista que se llama mi lista y la función va a trabajar con una lista que se llama la lista. Ya saben que eso no es problema. Entonces va a tomar la lista del usuario que se llama mi lista y se la va a enviar a la función extracción. Parece que todo está bien. Vamos a correrla. ¿Qué va a escribir? Pues va a escribir 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si es cierto. Me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Renglón 12. Extracción. ¿Está bien? A ver, alguien ayúdenme a encontrar el error. En long. Yo tenía duda de que long era igual a len. No sé. New list. La Ah, lista. long tiene 2 puntos ¿Quién? en lugar de Ajá, long. debería de ser Está igual. Ah, long. Línea 4. La línea 4 tiene que ser un igual. Muchas gracias. ¿Ven cómo el trabajo en equipo ayuda a encontrar errores? Por eso todos lo han hecho en parejas y ahora el proyecto lo van a hacer en parejas de parejas. F5. Ahora sí. Ahí está. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué hubiera pasado si nada más es hasta long? F5. 2, 3, 4, 5, 6 y hubiera incluido el 7. Ahí les encargo el por qué. Háganlo paso a paso. Tiene que ser con el -1. Sí hay una respuesta interesante. Pero en principio dejo que lo analicen. ¿De acuerdo? Vamos a otro ejemplo. Un último ejemplo antes de explicar la tarea y el proyecto. Escribo una función que acepte 2 listas. Ahora sí, ambas listas deben tener nada más números enteros. Y la función deberá de regresar la suma de los números impares de ambas listas. Debe de detectar cuáles son impares y sumarlos. Y la función me va a regresar un solo número. La suma de los números impares. Este programa está interesante. Bien, ya voy a borrar esto. Entonces, una nueva función que sea la suma de números impares. ¿Y qué va a recibir
va a recibir dos listas. La lista A, coma, y la lista B. Cierro, paréntesis, dos puntos, y ahí está mi función. Me está fallando dos puntos, y ya me dio la sangría. Lo primero es hacer una sola lista, ¿sí? Sería muy latoso estar comparando entre las dos listas. Entonces, lo primero es hacer una nueva lista que la voy a llamar la lista C. Y la lista C va a ser copiar, pero hacer dos copias. Y hace un momento les dije que con los dos puntos vacíos es el equivalente a la copia. Toma la lista A y todos sus elementos, pero todos, y para que tome todos, incluyendo el último, ya probamos hace un momento que dos veces los dos puntos. Y luego toma la lista B y lo mismo, toma todos sus elementos, dos puntos, dos veces, doble punto, ¿sí? Y súmalos y que se añadan a la lista C. Es otra opción de estar añadiendo elementos a listas. Bien, pero tenemos que hacer una suma. La suma en principio es 0. Llevamos el contador a 0. Y entonces para todos los elementos de esta nueva lista C, vamos a extraer los impares. Va a ir de uno en uno. Si el elemento X, cuando yo lo divido entre 2 y su residuo es diferente de 0, quiere decir que es impar. Entonces, ¿cómo le digo que me interesan los diferentes de 0? Con el signo de exclamación y el signo igual. Los elementos en donde esa operación me dé valores diferentes de 0, ¿qué les voy a hacer? Pues los voy a ir sumando. Entonces, actualizo la suma que originalmente estaba en 0, le voy sumando esos elementos impares. Ya que recorrió toda la lista C, que me regrese la suma, el resultado final. Vamos a escribir un programa principal para probarlo. Entonces el programa principal, no le voy a pedir al usuario que me dé la lista, vamos a escribirlo nosotros, que la lista A sea entre corchetes, números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, nada más. Y luego voy a escribir una lista B, también la vamos a escribir nosotros, no se lo vamos a pedir al usuario, y entre corchetes está el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. ¿Sí? Voy a llamar a la función, se llama sum, lo dejé en inglés, suma de impares, y necesita dos entradas. La entrada es una lista, la A, y otra lista, la B. Y se acabó. Vamos a correr. Entonces, ¿qué espero? 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Fíjense que sí va a incluir el 11 porque utilizamos los dos puntos y lo metimos en la lista C. F5, 36. 11, 20, 27, 32, 33, 36. Ahí está, lo que esperaba, 36. Y si le hubiera incluido unos números negativos, ¿qué hubiera pasado? F5. Pues al 36 le resta el 21, ¿verdad? Sí. El 21. ¿Sí? Entonces,
también funciona, pero por eso nos da el número 15. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. ¿Y si le incluye un número flotante? 9.5. ¿Qué pasa? Fíjense, aquí pues ya no está haciendo exactamente lo que esperamos, porque bueno, con 9.5 está bien, pero con 10.5, que es par o impar, lo toma en cuenta, porque la división ya no da, no, más bien ya no da cero, da diferente de cero. Entonces toma en cuenta el 10.5 como impar, cuando pues no aplicaría en este ejemplo. Y si lo hago con 10.4, el 10 es par y el 4 es par, pues lo toma en cuenta, porque esta operación ya no es cero. Sí, no tendría sentido hacerlo con números flotantes, ya el resultado se saldría de lo que estamos esperando. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el segundo ejemplo. Preguntas. Estos son los dos temas del día. De estos dos temas van a ser una tarea. Dejen ir a dejar de presentar, no. Vamos a Classroom para ver la tarea. Este es el Classroom de termodinámica. Este es el de algoritmos. Estamos en la unidad 7. Por cierto, ayer estuve revisando el programa del curso y me equivoqué en un detalle. Después del capítulo 7, manipulación de listas, debería de venir algo que no escribí en el programa original, que es manipulación de cadenas. Entonces voy a corregir el programa y ya en la semana va a aparecer corregido. Del capítulo 7 sigue el capítulo 8, que es manipulación de cadenas, que no viene en el programa original. Y luego lo que sí viene como 8 va a pasar a ser el capítulo 9, que son listas multidimensionales, entre otros temas. Listas multidimensionales ya nos va a permitir hacer operaciones con matrices. Bueno, entonces estamos en manipulación de listas y aquí está el PDF que platiqué de la primera parte, aquí está el PDF que platiqué de la segunda parte. Van a hacer un ejercicio. Recuerden que los ejercicios son personales sobre los métodos de las listas. Son diferentes preguntas de qué aparecería si esto, si aquello. Tienen el límite para entregarlo el próximo jueves 19 de noviembre. Este ejercicio, como todos los ejercicios, es personal, pero se van a llevar estos programas, que estos sí se hacen en pareja, y vamos a revisarlos. Son 5 programas. Ahora sí, nada más 5, no 8. Sí son 5, sí, hasta el E. Tan interesantes, pero también ya les estoy añadiendo tarea en forma de proyecto. Programa A. Escribe una función que acepte dos listas, las cuales solo contienen números enteros, como lo que acabamos de hacer hace un momento. Pero ahora va a regresar una nueva lista que contiene todos los elementos de ambas listas, pero ordenados en orden descendente, ¿sí? Un detalle: no puedes utilizar los métodos sort y sorted. Los métodos sort y sorted te permiten hacerlo en un solo renglón, ¿sí? Pero no quiero que los usen. Yo quiero que ustedes se imaginen un algoritmo que te permita ordenarlos utilizando algún ciclo. Entonces no pueden utilizar sort o sorted. Entonces la nueva lista la nueva lista debe de incluir los elementos duplicados si existieran. Imagínense que la lista no tiene que ser ordenada. Déjenme escribir algo. La primera lista fuera el 2, luego fuera el 36, luego fuera el 98, luego fuera el 75. Y la segunda lista fuera el 2, también, bueno, el 85, el 6, también el 2,
y el 3. Entonces, el resultado tiene que ser en orden descendente. Entonces, la lista final tiene que ser 98, 85, 75, 36, 6, 3, 2, 2. Pero el 2 te lo tiene que presentar 2 veces porque está repetido. ¿De acuerdo? Programa B. Escribe una función que acepte una lista y el valor de un elemento. Entonces te va a decir cuántas veces aparece el elemento en la lista. Eso es lo que hace rato platicamos como count, pero no puedes utilizar count. Yo quiero que me digan cómo count hace este cálculo, ¿sí? Les digo, lo que van a hacer es exactamente lo que haría la función lista.count, pero no utilicen count. Yo quiero un programa que lo haga en algún ciclo. Por ejemplo, si tu lista tiene los elementos 23, 45, 67, 56, 45, 78 y 45, y por ejemplo, tú le vas a... Esa es la lista, ¿sí? Si quieren, la pongo entre corchetes. Tú le vas a preguntar cuántas veces aparece el elemento, ¿cuál repetí? El 45, ¿sí? Y tu programa te tiene que decir que aparece 1, 2, 3 veces. Hace rato lo vimos con count, pero no quiero que utilicen count. ¿De acuerdo? Tercer programa, programa C. Escribe una función que acepte una lista que contiene números enteros y positivos y regrese una nueva lista que contiene todos los elementos de la lista original, pero le sume un 1 a los elementos impares. Por ejemplo, si tu lista es 12, 3, 4, 5 y 6, la nueva lista al 3 le va a sumar 1 y va a aparecer como 4. Al 5 le va a sumar 1 y va a aparecer como 6. Pero los que ya eran pares, el 12, el 4 y el 6 final, van a seguir apareciendo como 12, 4 y 6. Siguiente ejemplo. Siguiente tarea. Escribe una función que acepte 2 listas y regrese una nueva lista que contiene todos los elementos de las 2 listas, pero sin repetir los que aparecen varias veces. Las listas pueden ser números o pueden ser cadenas. Es más, me debe de servir el programa para cualquier caso. Voy a poner un ejemplo fácil con números, pero debe de valer también para cadenas. Por ejemplo, la primera lista que tenga el 1, el 45, el 65, el 76, el 45, y el 89. Y la segunda lista que tenga al 1, al 34 y al 67. Nada más. La nueva lista no pide que los ordene, pide que la nueva lista contenga todos los elementos, pero sin repetir. El 1 aparece 2 veces. Pues la nueva lista tiene que aparecer una sola vez. El 45 aparece 2 veces, una sola vez. El 65 aparece una sola vez. El 76 aparece una sola vez. El 45 ya apareció. El 89 aparece una sola vez. El 1 ya lo escribimos. El 34 aparece una sola vez. Y el 67 aparece una sola vez. ¿Sí? Que la nueva lista tenga todos los elementos de las 2 listas, pero sin repetir, sin repeticiones. Muy bien. Último programa. Eso está muy interesante. Escribe una función que acepte una lista y regrese una nueva lista, pero en orden inverso. Ya sabemos que hay una función que se llama reverse que lo hace, pero no quiero que lo utilice. Quiero que hagan un ciclo. Por ejemplo, si la lista original es manzanas las gustan me, no, pero uvas las gustan me, al leerlo al revés, la lista resultado tiene que decir me gustan las uvas, pero no me gustan las manzanas. ¿Sí? Así de fácil. Revertir el orden, pero no utilizando el método reverse. Quiero que me digan qué ciclo utiliza reverse para hacer esta operación. Y esos son los 5 problemas. ¿Preguntas? Yo sí, Sí, profe. yo tengo una.
A ver, ¿quién empieza? Este, ¿Tenemos que pedirle forzosamente al usuario que nos dé una lista? En- ¿O ya tenemos que nosotros tener, no, digamos, lo que importa es la porque... función. Entonces, en la parte del programa principal, si te quieres ahorrar eso, tú teclea tu propio ejemplo. Ok, porque no, entonces no hay problema que en las tareas pasadas, creo que esta la última, las hicimos pues pidiéndole al usuario en los programas Cualquiera de que las nos diera la lista. cualquiera de las dos opciones son válidas a menos de que el programa lo especificara, pero creo que no. O tú escribes tu Ok. ejemplo o se lo pides al usuario. Lo que pasa es que a veces cuando la entrada es un solo número, pues es muy cómodo, mejor pedirlo, ¿eh? Pero ya cuando las entradas son listas muy largas, pues es mejor que tú escribas tu propio ejemplo en el programa principal, ¿sí? Ah, ok. Había entendido cuando dice que escribe una función que acepte una lista, yo lo interpreté como que acepte una lista del usuario, pero en este caso es con que sirva para una que yo ponga. Las dos opciones son válidas, ¿sí? Ok, muchas gracias. ¿Había otra pregunta? Era la misma. Era la misma. Ok. Bueno, entonces esta es la tarea que entregan el próximo jueves, antes de medianoche. Proyecto. El proyecto va a tener varias partes y es el mismo proyecto. Ya saben aquí, lo que sí espero, a más tardar la próximo viernes les voy a preguntar que me digan qué grupos de parejas se juntaron para formar equipo de proyecto. Recuerdan que dos parejas se forman y trabajan el proyecto. Entonces, pero bueno, hay algunos quienes trabajan de forma individual. A ellos les recomiendo que se unan a otra pareja y sean un grupo de 3 o se unan a alguien más que está solo y sean equipo de 2, ¿sí? Porque sí es mucho trabajo. Parte 1, parte 2 y las próximas semanas va a aparecer una parte 3, quizás una parte 4, ¿sí? Parte 1, ¿de qué se trata? Un programa que le pregunte, aquí sí, que le pregunte al usuario, ¿sí? Pero le va a preguntar un solo número. Que le pregunte al usuario un número entre el 1 y el 9999. Número entero, positivo. Máximo el 9999, mínimo el 1 y el programa debe de incluir al 1 y al 9999. Y entonces va a imprimir el mismo número, pero su nombre en inglés. Es decir, si el usuario tecleó 3421, tu programa debe de imprimir 3000. ¿Sí lo escribí bien? No, creo que me equivoqué. 3421. ¿Sí? Si el usuario teclea 15, la salida va a ser 15. Si tecleó 7000, la salida es 7000. 501, 501, 7, solamente 7. 1008, 1008. ¿Sí? Todas las palabras se van a imprimir en minúsculas. Deben de estar separadas por un espacio. 3 espacio, 1000 espacio, 4 espacio. Tiene que ser en inglés este programa. No impriman and, porque a veces cuando se habla en inglés hay quien dice 101 o 501 o 1421. No usen el and. Nada más usen las palabras que están en esta lista. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10. Las de 2 dígitos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y luego el 20, el 30, el 40, el 20, el 30, 40, 50, 60, hasta el 90. Y luego los cientos y los miles. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Por qué en inglés? En inglés es mucho más fácil que en español. Háganlo primero en inglés. Y pues precisamente esa es la segunda parte. Si ya lo hicieron en inglés, que tiene menos reglas gramaticales, la parte 2 es ya con un
menor esfuerzo, repitan ese problema, pero en español. Para español, sigan las reglas de ortografía que les estoy mostrando en este sitio web. Prácticamente es trabajar lo difícil una sola vez y después dedicarle un tiempo a la adaptación. En español es un poco más difícil porque el 10, digo, por ejemplo, el 29 ya no es 20, es 29. Entonces, y están pegados, ¿sí? Pero se pegan del 20 al 29. Del 34, del 30 en adelante ya no se pegan, no es 34, es 34. Entonces, aquí el español nos lo pone un poco más difícil, ¿sí? 28 para el 28,000. Vean cómo se pega. 28,009, ¿sí? Entonces, revisen este documento y vean los pequeños cambios, yo digo que son pequeños, que tienen que hacer cuando ya les funcionó en inglés. ¿Preguntas? ¿A poco no hay preguntas? ¿Para cuándo se entrega, profe? ¿Para cuándo se entrega? De veras, esa fue una pregunta. Fíjense que aquí les dejé una fecha, 8 de diciembre. Pero es una fecha tentativa. Yo creo que, o sea, yo quiero que lo entreguen en la semana final de clases. Y según yo, va a ser por ahí cuando nos van a estar pidiendo calificaciones. El 8 de diciembre no es un viernes, creo que es un martes, suponiendo que el viernes de esa semana fuera el último viernes de clases. Si por alguna razón todavía nos dan posibilidades de una semana más, pero no lo creo, podríamos extender el periodo de los proyectos, ¿sí? El proyecto no lo van a entregar por partes, o sea, va a haber otro problema y van a entregar un solo paquete de programas, ¿sí? Si lo estoy pidiendo un martes es para yo tener tiempo de revisarlos entre el martes y el viernes que se terminaría el semestre, ¿sí? Entonces es una fecha que yo estoy previendo sea la última semana. Esto les da como 4 semanas de trabajo, ¿sí? Por eso empiecen a trabajar a la par de sus tareas el proyecto. ¿Qué hace falta? La próxima semana les voy a dejar un examen que sería el examen 3, en donde se pregunta un poco de todo lo que hemos visto, ¿sí? De los ciclos, de las funciones, de las listas. Hace falta como tema muy importante la manipulación de caracteres, de cadenas, perdón, y las listas multidimensionales. Eso es prácticamente como algo que no podemos brincarnos en este curso. Ya todo lo demás pues será lo que alcancemos a ver en función del tiempo, ¿sí? Y entonces tendremos otras entre programas y examen de manipulación de cadenas y de listas multidimensionales. Eso es así como lo mínimo que debo de cubrir en el curso. Ya todo lo demás sería ganancia. Acepto en este curso que yo creo, pues es la primera vez que doy el curso y siento que en los primeros temas me fui muy lento. Yo ya estoy planeando el próximo semestre para empezar a programar antes. Creo que ahora tardé unos 15 días, calculo, en empezarles a dejar programas, pero bueno, poco a poco estoy ubicando cuestión del tiempo. Ahora, también si hubiéramos estado en forma presencial, también hubiéramos avanzado diferente. También para todos los profesores este semestre ha sido difícil en cuestión de ubicarnos en el tiempo. Se avanza a un ritmo diferente y pues la primera vez es muy difícil. Entonces, por eso, al final creo que me van a hacer falta como 15 días para algunos temas. Lo que sí, esta página de Classroom, pues ustedes van a estar aquí inscritos para siempre. Cuando a veces quieran, podrán regresar a esta página y yo la voy a seguir
alimentando información, aunque se acabe el semestre. Entonces ahí lo van a tener de referencia para los temas que posiblemente no alcancemos a revisar. ¿Preguntas? No. Profe, sobre el programa del proyecto, o sea, bueno, es que ahorita me estoy imaginando cómo hacerlo y creo que pues va a ser quizá muchos if, ¿no? O sea, yo estaba pensando como en ir dividiendo para saber cuántas decenas, centenas Exactamente. y milésimos tengo. Y entonces sería, bueno, pues esto, si tengo 1000, haz esto, o sea, no importa si hay muchos if, es que había escuchado que eso quizá requiere mucha memoria de cálculo o algo así, pero la verdad no sé cómo optimizarlo. Mira, ya estás dando ideas de dividirlo, ¿sí? El consejo que les puedo dar es que dividan en unidades, decenas, centenas, y miles, ¿sí? Y estén llamando a esas porciones o sea, cuando les pidan un 99.999, pues que llamen a una unidad, a una decena, a una centena, por partes. Sí, Jorge Luis. Es que yo no escuché la duda de mi compañero porque me sacó la llamada y quería saber de qué era. Lo que preguntaba el compañero es que la conveniencia de dividir el programa en partes, ¿sí? Y sí, creo que es lo que tienen que hacer. Y una buena forma de dividirlo es pensarlo en unidades, en decenas, en centenas y en miles, ¿sí? Una opción, pero no sé, el trabajo extra que podría representar es que cada uno de esos problemas, el problema de las decenas, el problema de las centenas, sea una función. Y al final, al armar el número, tú ya nomás estés llamando a las diferentes funciones, a la función que hace decenas, a la función que hace centenas. Una buena idea, pero bueno, ya verán ustedes si es más fácil o es más difícil. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero con respecto a lo del reto. Lo del reto, bueno, eso también quisiera hacer la aclaración, ya fue resuelto, pero no se los voy a mostrar pronto, y eso simplemente era algo divertido, no tiene calificación, no tiene obligación, pero sí. A ver, pregunta. Lo que pasa es que yo planeaba, bueno, analizando los cálculos que se ocupaban hacer para el reto, me encontré dos reglas que se deben de cumplir para que debe de cumplir el número que vamos a elegir como respuesta. Sí. Y mi pregunta es, si yo pongo un if que me vaya brincando los números que no cumplan esas condiciones, ¿me ahorro tiempo en el sentido de que mi computadora no tenga que hacer tantos cálculos? O sea, ¿o sería lo mismo que fuera iterando uno por uno? Yo creo que sería casi lo mismo. Miren, la idea de este reto es que se dieran cuenta, al final de la clase anterior, alguno de ustedes me dijo que lo voy a hacer. ¿Qué palabra utilizaron? ¿Qué frase utilizaron? A la fuerza. ¿Verdad? Fuerza bruta es decirte número por número. Pues la idea de este reto era que se dieran cuenta que su máquina los iba a mandar a freír espárragos, así en pocas palabras. Y no, están locos. Nunca va a terminar, ¿sí? Y que pensaran, en cambio, en un algoritmo. A ver, escriban en papel, escriban el número, sumen el mismo número y ya saben en la respuesta cuál debe de ser el primer número y cómo se deben de recorrer ciertos números. Entonces, pensando en eso, a ver si se les ocurre un método y no irse de uno en uno. De uno en uno, su máquina, les digo, se las va a recordar. Porque, adelantándome a la respuesta, pues el reto se llamó 300 y tantos, ¿verdad? No, las respuestas están en millones, en varios millones. Solo ahí empezamos a encontrar soluciones a este reto. Y entonces, si nos vamos de uno en uno, desde el 1, pasando por el 1000, pasando por el 100,000, y de uno en uno, su computadora, yo no sé, yo puse a la mía que lo hiciera, hice el programa, quería probar y la dejé media hora, pero no. Además,
le dije que me fuera imprimiendo los que iba probando. Entonces, no, yo hice un cálculo que se llevaría semanas, y a lo mejor no lo hice bien y sean más que semanas. Lo que quería que se dan cuenta es que con fuerza bruta íbamos a avanzar muy, muy lento. Entonces, mejor tomen papel, escriban un número, no un número, sino háganlo con letras A, B, C, D, E, F, G. Vean qué reglas hay de la suma cuando nos pasamos del 10 y van a empezar a encontrar un método muy interesante que te lo resuelve en fracciones de segundo. Ok, gracias. ¿Verdad? Ahora, ahorita denle más importancia a sus tareas, al proyecto, y quizás para el futuro, si les llama la atención, regresen al reto y dediquen su tiempo. Es un algoritmo muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? De lo que sea, de tareas, de proyectos. Si no hay preguntas, vamos a terminar de grabar. Detener grabación.